Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este curso de tarot. Me llamo Virginia. Muchísimas gracias por estar aquí. Entonces, estoy muy entusiasmada de poder compartir contigo todo lo que he aprendido sobre el tarot a lo largo de todos estos años. Y bueno, pues vamos a empezar. Una serie de cuestiones previas. Esto es la introducción. Por favor, no te la saltes porque es importantísimo, importantísimo. Porque aquí voy a hablar de cuestiones que luego son como principios informadores que se van a repetir en algunos casos en otras cartas y por no estar todo el rato repitiendo lo mismo, aunque sí que es cierto que yo tengo un poquito la tendencia a repetir y os pido que me disculpéis, he estado trabajando durante más de 20 años de profesora y sé que en un vídeo no hace falta repetir tanto las cosas, pero bueno, es como un dejito que tengo yo ahí, ¿no? En segundo lugar, me estáis viendo la cara, obviamente, cuando empecemos con las cartas una a una, pues para mí es más sencillo mostraroslas así. Más sencillo no significa que yo quiera hacerlo fácil o más cómodo por no esforzarme o algo así, no, es que siento que yo puedo transmitir mejor así, ¿no? Sin embargo, obviamente, cuando empecemos con las lecturas, solamente vamos a enfocar lo que son las cartas, pero al principio ya digo, cuando vayamos de una a una, para mí es más fácil hacerlo así. Por otro lado, como veis, tengo aquí el tarot de Rider-Waite. Al principio vamos a empezar y vamos a trabajar con el tarot de Rider, que para mí también es el más sencillo, pero no por eso es que sea más simple. Al contrario, para mí es uno de los más completos que hay, uno de los mejores que hay. Es una baraja muy fácil de conseguir, es un juego de cartas. Tenéis el R, se escribe Rider-Waite, Riderwaite, y se puede encontrar, es el más fácil de encontrar de todos. Yo sugiero que os lo compréis, porque aunque yo os vaya enseñando las cartas, pues obviamente el tarot requiere también mucha práctica, entonces es necesario que lo tengáis. Y luego también, si tenéis una carta cerca, pues es mucho más fácil de ver, a veces cerca que en la pantalla, aunque yo por supuesto os la voy a poner así en la pantalla y yo creo que se va a ver bastante bien. Otra cuestión, ¿cómo me voy a comunicar con vosotros? ¿Cómo vosotras? ¿Cómo vamos a interactuar? Pues por supuesto me podéis dejar en comentarios las preguntas y las sugerencias que tengáis. Es importante y os pido por favor que si vais a hacer una pregunta miréis antes a ver si otra persona la ha hecho ya, porque si otra persona la ha hecho ya le ponéis un like, porque yo voy a empezar a contestar aquellas preguntas que tengan más likes. Por supuesto, no voy a contestar 2, 3 veces o 20 veces la misma pregunta. Eso desde luego. Si siento que esa pregunta además está ya puesta en el vídeo, pues igual tampoco la contesto. Puede que sí, pero depende también del número de preguntas que me hagáis. No es lo mismo que me hagáis 10 o que me hagáis 100 preguntas. Y bueno, después de esta serie de cuestiones previas voy a empezar un poquito a explicar mi idea es hacer como mínimo tres partes, puede ser más partes, ¿no? Vamos a hacer una primera parte que va a durar unos 3 meses aproximadamente, en los cuales voy a explicar los arcanos mayores. Una segunda parte en la que ya empezamos con los arcanos menores y por supuesto arcanos mayores y hacer lecturas con los arcanos mayores, arcanos menores, hacer lecturas con los arcanos menores y mayores. Luego en una tercera parte ya empezaremos a introducir más tarots, aparte del Rider-Waite, el tarot de Marsella, el tarot de Thoth, el Osho Zen, etc. Y ya vamos haciendo lecturas, por supuesto, vamos a ir del modo más sencillo con las lecturas del sí o no, que la del sí o no no es tan sencilla, pero ya os lo explicaré cuando llegue el momento, ¿no? La de pasado, presente, futuro, la cruz celta, es decir, lecturas como fijas hasta ya poder hacer ese estilo libre, que es el que a mí me encanta. Pero para ese estilo libre pues hay que ir comprendiendo poquito a poco el juego de las cartas, el diálogo que hacen las cartas entre sí, lo que es la sintaxis. Esto se aprende poquito a poco. Veréis, las cartas, una carta. Una carta puede ser una palabra, puede ser una frase, puede ser un párrafo, puede ser un capítulo, puede ser la novela entera de tu vida. Es lo que quiero decir. ¿Cómo sabes lo que es? Pues poco a poco, con práctica y sobre todo desarrollando la intuición, que es para lo que yo siento que sirve más el tarot, que más nos puede ayudar. Entonces, poquito a poco, por supuesto, ¿cómo os voy a explicar las cartas? Yo quiero que conectéis con la esencia de cada carta. Es decir, por supuesto que os voy a decir las características y os voy a describir cada carta, porque además tiene mucha simbología y es muy importante. Pero para mí es muy importante que conectéis con la esencia, que hagáis esa amalgama. Esa amalgama
va a ser tuya propia. Tú vas a tener tu forma particular de conectar con las cartas, que no tiene por qué ser exactamente igual que la mía. Yo tengo una serie de conocimientos, actitudes, una personalidad, una forma de ser, unas cualidades, unos dones y unas experiencias de vida que no tienen por qué ser igual que las tuyas. Tú puedes tener otras. ¿Son mejores, peores para leer el tarot? Por supuesto que no. Esto le va a dar tu sello personal. Me explico, imagínate que tú tienes una mentalidad como más matemática, más numérica, y por supuesto que en las cartas vamos a hablar de astrología, de numerología, de cábala, de chakras, de muchas temáticas, de mitología, de filosofía. Tampoco quiero con esto invadir de información, ¿no? En cada carta pues daré un poco lo que yo crea que sea más determinante para la conexión de la carta. Pero imagínate que tú eres mucho más numérico, por decir así, que yo, por lo que sea. No tiene que ver con tu profesión. Igual no te dedicas a las matemáticas precisamente, pero tu forma de ser es como más numérica, ¿no? Y de alguna forma, pues tú conectas con las cartas, te fijas mucho en si esta es la 1, la 2, la 13, y eso para ti es importante, ¿vale? Igual para mí es importante en algunas cartas o no tanto para ti. Igual tú más adelante quieres investigar más en numerología, o en astrología, o en cábala, o en mitología, o tú quieres aportar tus experiencias de vida, o tú eres artista y no hace falta con esto que te dediques al arte, a la pintura, etcétera, y te fijas mucho en los colores, quizá igual más que yo. Te fijas mucho y eso no significa que tú, si yo, por ejemplo, te explico una carta y igual se me pasa al explicarte la carta a un color, algo que para ti va a ser importante, igual tú ves más que yo. Igual tú ves más que yo en este sentido, ¿no? O imagínate, hay personas, y esto me pasa a mí, me pasa a mí, que escuchan las cartas. Os podéis imaginar, ¿no? Las cartas que tengan sonido. Pues para mí las cartas pues tienen sonido también, además. Es como me las imagino y escucho el ambiente. Entonces es cada persona. Hay personas que pueden hasta sentir olores, es decir, según cada carta. Cada persona somos de una manera diferente, tenemos nuestro sello personal. Es como si las cartas fueran colores, por ejemplo. Yo os voy a enseñar cómo mezclo los colores, cómo hago este cuadro, cómo hago esta pintura. Os lo voy a enseñar. Pero igual yo hago un cuadro impresionista y tú haces un cuadro abstracto. Y esto no significa que tu cuadro sea ni peor ni mejor que el mío. Sencillamente que tú has conectado de esa manera. Entonces yo te voy a enseñar cómo lo hago yo. Cómo lo hago yo. Y al principio, como cuando aprendemos cualquier cosa, ¿no? Siempre lo hacemos un poco como nos lo dice la persona que nos enseña. Pero luego cada uno va cogiendo su propio estilo. Jugar al tenis te pueden decir, oye, tienes que coger la raqueta así o así o darle a y luego igual tú coges tu propio estilo, que sea el que a ti te funciona. Con lo cual yo quiero decirte que es para mí todo como muy abierto y yo te digo cómo lo hago yo. Igual una carta que yo la veo de una determinada manera, tú la ves de otra manera diferente, pero esto no significa que tu forma de verlo no sea correcta o la forma de ver de otra persona que no sea correcta. Esto pasa con muchas cartas, ¿no? Bueno, siguiente cuestión. Esta es la parte primera. Arcanos mayores. Pensaba haber hecho una primera parte, arcanos mayores y menores, pero era imposible hacerla en menos de 6 meses y me parecía demasiado tiempo. Y luego deciros, ¿se pueden hacer lecturas de tarot magníficas solo con los arcanos mayores? Solo con los arcanos menores también. Recordad que siempre se ha hecho cartas con las barajas, los naipes, la baraja española, la baraja francesa, el maravillosísimo pueblo gitano. Siempre he hecho lecturas sobre todo con la baraja española y francesa. Y esto no significa que no sean igual de completas. Que si hacemos, yo conozco personas tarotistas con muchísimos años de experiencia, buenísimas, y que solo utilizan los arcanos mayores. De hecho, deciros que los arcanos mayores y los arcanos menores no han funcionado juntos siempre. El primer tarot que se conoce, y aquí cuando yo de datos históricos vuelvo a lo mismo, si tú has investigado y has mirado que resulta, porque sobre todo datos históricos es muy difícil el tener el dato correcto exacto, ¿no? Entonces yo para mí el primer tarot en el cual ya se juntan ambas barajas, ambos naipes, ambos juegos de cartas, es el tarot de Visconti.
allá por el año, creo que 1300 y pico, ¿no? Entonces, hasta entonces habían estado separados. Y esto nos viene un poco al origen del tarot, porque muchas veces cuando preguntamos cuál es el origen del tarot, lleva un poquito a confusión, porque hay gente que habla que en la India, que si en Egipto, y que si los maestros cabalistas. Yo creo que en parte pues hay un poco de razón, ¿no? Porque yo siento que sí que se dice que en la India ya en el siglo no sé cuántos antes de Cristo ya se jugaba con una serie de cartas, que en Egipto también y tal, pero yo siento que los orígenes de lo que es la baraja sí que podríamos remontarle un poco más a Egipto o un poquito más a la India, y que probablemente fue traído por los pueblos bohemios que vinieron después a Europa. Pero yo siento de verdad que el tarot como tal, como los arcanos mayores, que es lo que vamos a empezar, tiene mucho que ver con la cábala y los maestros cabalistas por diferentes motivos. Tenemos 22 senderos, 22 cartas, tenemos 12 signos, 10 planetas, o sea, hay mucho en común, muchísimo en común con respecto al tarot y la cábala. Y hay una cosita, las cartas se llaman secretos, y coincide la emergencia del tarot precisamente con aquella época, esa triste época de la historia en la que se empezó a perseguir por parte de los poderes públicos y eclesiásticos a toda persona que no encajara perfectamente, cualquier persona hereje, por el motivo que sea, pues no necesariamente porque ser de otra religión, musulmana, judía, o sencillamente porque hubo una época en la que se convivía perfectamente todas las religiones, pero llegó un momento en que ya había la lista, surgió la Inquisición, se empezó a perseguir a personas que tenían una mentalidad más filosófica, más científica, se empezó a perseguir un poco todo. Y yo creo que los maestros cabalistas, que no eran necesariamente, eran judíos, por supuesto, recordad, porque hay gente que dice, pues sí, es de Egipto porque tiene mucha connotación egipcia, es cierto, pero los maestros judíos cabalistas también han vivido en muchos diferentes países a lo largo del tiempo, y habían vivido también en Egipto, y por supuesto tanto el cristianismo como el judaísmo tienen mucha cultura de toda aquella zona, con lo cual no es sorprendente que haya tanta mención a simbología, digamos, del Próximo Oriente, ¿no? Por decirlo así. Entonces, deciros que es importante esto tenerlo en cuenta. Para mí, los maestros cabalistas que eran judíos y no necesariamente teosóficos, porque ¿qué estaba intentando explicar la cábala? La cábala, pues lo que nos estamos intentando siempre explicar todos, ¿no? ¿Cómo se ha creado todo? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué sentido tiene todo? ¿Por qué tenemos que pasar por estas etapas? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué me ha pasado esto? Porque un poco la serie de cuestiones que nos hacemos todos los seres humanos, estemos donde estemos, vivamos donde vivamos, y yo creo que prácticamente de la prehistoria, todas esa serie de cuestiones. Lo que está claro es que quien hizo el tarot era, por supuesto, tenía unos conocimientos y una maestría eran unas personas obviamente hiper mega inteligentes, que tenían muchísimos conocimientos. Esto no es un grupo de amigos o amigas que se reúnen una tarde para hacer algo, no, esto tiene mucho contenido, esto tiene mucha experiencia, esto tiene mucha sabiduría, y además se llamaban secretos. Siento que fue la manera en la que cuando empezaron de alguna forma a ser perseguidos, a transmitir sus conocimientos a través de una serie de juegos de cartas, que por cierto también fue prohibido, ¿no? Entonces, esta parte primera, en la cual yo voy a centrarme solamente en los arcanos mayores, que va a durar más o menos pues unos 3 meses. Luego habrá una parte segunda en la que ya voy a empezar también con los arcanos menores, que tienen también bastante profundidad, porque a veces decimos los arcanos mayores tienen más profundidad, los arcanos menores tienen menos. No es exactamente así. Sí que es cierto que cuando trabajamos con arcanos mayores y menores, dejamos como los arcanos mayores como para explicar esa esencia profunda del espíritu humano, de los tránsitos humanos en cada fase de vida, por ejemplo, y los arcanos menores quedan como más como
el explicar, el connotar lo que son las cartas, ¿no? El aspectar las cartas, pero no significa por eso que sean menos importantes, ni muchísimo menos. Se pueden hacer lecturas maravillosísimas solo con los arcanos menores también. Esto lo abordaríamos en una segunda parte. Mi idea es hacer una primera parte, estar pues unos meses también un poquito de descanso y luego más adelante hacer una segunda parte, lo mismo, y luego también una tercera parte. Este descanso pues por varios motivos, para que vosotros también practiquéis, porque es importante practicar antes de empezar a añadir más conocimiento, es lo de teoría, práctica. Luego también para mí, porque yo también estoy escribiendo mi libro de tarot, por encontrar mi tiempo, etcétera, para poderlo volver a preparar. Es bastante probable que yo reedite esta primera parte también, que la vuelva a reeditar pues una vez quizás, o puede que dos, ¿no? Antes de empezar ya con la segunda parte. Creo que he explicado. En una tercera parte, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a hacer más mezclando, pues como os he dicho ya, con el estilo libre, mezclando más juegos de barajas, por lo menos trabajando con 3 barajas. Y por supuesto, puede, si todo va bien, que haya una cuarta parte, una quinta parte, donde se pueda ya empezar a profundizar mucho más, con mucho más contenido de astrología, simbología. Siempre se puede profundizar más, muchísimo más. Bueno, más o menos explicadas estas cuestiones de las partes, voy a empezar a contestar a una cuestión. ¿Qué es el tarot? ¿Y cómo siento yo? ¿Para qué sirve el tarot? ¿No? ¿Qué es el tarot? Para mí, como he explicado, es un tratado gigante de antropología humana, dentro de quizá el cosmos, porque no se centra solo en el hombre, no, o en la mujer, no es que sea solo humanista, ¿no? Es muy humanista, porque el centro es el hombre y la mujer, ¿no? El centro es el ser humano, pero desde el cosmos, no desde el aislamiento, ¿no? Es una forma de ver, de explicar, pues como he dicho antes, qué hacemos aquí, por qué estamos aquí. Etimológicamente, el tarot, y aquí vuelvo otra vez a la historia, entonces el que haya escuchado, le hayan comentado, haya visto en otro libro, lo que sea, ¿qué significa? Tarot, rotá. Fijaos que los hebreos les gusta mucho jugar con la palabra, darle la vuelta a la palabra, la numerología y las palabras tienen, las sílabas tienen cada una su número, etc. Tarot, rotá, para mí significa rueda. Lo que gira, la rueda de la vida, la rueda de la vida. Y aquí empezamos también con que el tarot de alguna forma es lo que nos explica cuál es nuestra propia rueda, cuál es nuestro ciclo desde que nacemos hasta que morimos y cuáles son nuestros subciclos, porque obviamente tenemos varias dimensiones, varias áreas de vida. Podemos hablar del amor, de la pareja, del trabajo, de los conocimientos, de la espiritualidad, de la economía. Entonces podemos ir atravesando diferentes etapas, diferentes áreas de vida. Hacemos ciclos. Está por supuesto el ciclo grande máximo, que es desde que nacemos y hasta que morimos, por supuesto. Pero luego dentro de esto hay varios subciclos. Por ejemplo, vamos a hablar de la experiencia profesional. Desde que nacemos empezamos aprendemos pues a hablar, a andar poquito a poco, luego nos vamos quizá a la guardería, de ahí ya empezamos a aprender de los amiguitos, amiguitas que están ahí en la guardería, bueno, aunque igual es un poco pronto para hablar de amiguitos, de los niñitos que están también ahí, luego vamos superando etapas, después vamos a la escuela, luego igual hay quien hace formación profesional, hay quien va al instituto, pero se va la etapa, luego terminamos, hay quien va a la universidad, hay quien va directamente a trabajar, luego terminamos universidad, buscamos nuestro primer trabajo, luego van dentro de esta etapa, que podemos decir desde que una persona empieza hasta que ya igual se jubila, que igual a veces hay quien se jubila y empieza otra vez como mucha actividad, porque igual se dedica a lo que toda la vida había querido dedicarse. Puede ser que haya muchas personas que estéis aquí, que ya estéis incluso jubilados, jubiladas, tengáis ahora ese momento de decir, pues ahora quiero hacer lo que de verdad me gusta, que no he podido hacerlo antes porque he estado pagando facturas o lo que sea. Bueno, puede que no estés jubilado o jubilada, pero quiero decir, es un ejemplo, ¿no? Hay una etapa y hay una subetapa. En todas nuestras áreas de vida vamos pasando por una serie de subetapas. Es lo que viene a llamarse un poco
ese viaje del héroe, ¿no? Desde que nacemos. Es como la carta del loco que es quien se dice, este es como Percival, ¿no? Que empieza el viaje del héroe y de ahí vamos pasando por diferentes etapas. Cuando hemos llegado a una etapa, que es ya la carta del mundo, que es la que cierra una etapa, empezamos con una. Puede ocurrir con las parejas, por ejemplo, podemos hacer un ciclo completo con una pareja y ya está, se acabó el ciclo completo. Y se puede iniciar con otra pareja o no, puede ocurrir otra cosa, pero de alguna forma vamos pasando de unas etapas a otras. Es importante porque aquí la manera en la que vamos pasando, y aquí os voy a decir una cosita que espero no confundir, podemos estar en todas las etapas más o menos a la vez, porque estos son como aprendizajes de vida. Esto es como pasa en la escuela. Fijaos, imagínate que a ti se te diera muy bien las matemáticas y se te diera fatal la historia. Pues igual tú pasas por la etapa matemáticas, es muy fácil, ni te das cuenta, ni te supone un problema, ¿no? Pero sin embargo la historia, pues igual te cuesta más estudiarla y estás otra vez, y te la repiten, y otra vez examen, y a recuperar, y para el año siguiente te ha quedado pendiente. Pues es un poquito esto, ¿no? Vamos haciendo, porque obviamente no somos seres unidimensionales. A lo largo de cada día y en cada momento estamos, pues vamos a decir, con varias frentes de vida, lidiamos con diferentes situaciones de vida con respecto a diferentes temáticas. Y algunas etapas por las que vamos a ir pasando, que ahora os voy a explicar, os voy a enseñar todas las cartas de lo que son los arcanos mayores. También vamos a ver un poquito los arcanos menores. Por cierto, mi perrito está roncando. Espero que no os moleste, pero no puedo evitarlo, lo tengo aquí a mi perrito. Vamos a ir viendo uno por uno todos los arcanos porque son un poquito todas las etapas. Deciros esto, hablaros de que hay personas que tienen mucha facilidad, e imaginaros que hay personas que tienen por su espíritu, por su vitalidad, pues que la carta del loco la transitan con mucha energía y muy fácil. La carta del loco es un tránsito, ¿no? Es de, pues cierro algo y ya está, me preparo para algo nuevo. Hay personas que eso lo tienen muy fácil y la carta del loco pues no les supone ningún problema. Pero puede que haya otras que esta carta les cueste mucho de transitar, como si fuera esa asignatura de colegio que les costaba tanto. Por supuesto que hay personas que les tienen mucha facilidad, como decimos, ¿no? Eso es aparente, ¿no? Porque podemos decir, sí, hay personas que se les da bien todo y otras personas que no se nos da bien nada. Bueno, yo creo que eso también es aparente, pero sí que es cierto, ¿no? En cierto modo sí que es verdad que podemos ver que algún área de tu vida puede que haya gente que sí, que se queda más atascada y otra... Pero bueno, eso es personal de cada uno y tampoco merece la pena en comparaciones, etc. Hay personas que pueden ser muy mentales y ser muy rápidas y conectar muy bien con la energía del mago. Y hay otras que no. Entonces, cuando entramos en una energía, normalmente, y aquí voy a hablaros de lo que es la alta vibración y baja vibración. Y esto es muy importante, porque esto es un principio que para mí tiene que ver, es lo de la polaridad, por decir lo mismo, ¿no? Es una de las leyes del Kybalion, ¿no? Es que todo tiene su propio opuesto. Todos son dos caras de la misma moneda. Lo blanco y lo negro son el mismo color. Lo grande y lo pequeño nos habla de tamaño. Lo triste y lo alegre es el estado de ánimo, es la polaridad, ¿no? Entonces, las cartas también tienen su propia polaridad. Lo que podría decirse, si tenemos aquí, por ejemplo, la carta del mago, la carta en vibración alta podría ser así y en vibración baja podría ser invertida. Cuando veamos las lecturas ya os voy a explicar, porque hay personas que al principio, hay tarotistas que no usan para nada las cartas invertidas. Yo sí que las uso así, porque para mí es más fácil, pero yo entiendo que para aprender igual es mejor utilizarlas solo del derecho, al principio. Sí hay tarotistas que dicen, es que hay cartas que ya de por sí son positivas y otras como que son negativas. Lo que pasa que para mí, y digo para mí, si para ti tú lo ves así, me parece fantástico. Para mí, bueno, sí que es cierto que hay cartas que según las vemos nos produce más alegría, que son más amables que otras, y otras cartas que igual no nos dan esa impresión, ¿no?
pero en cierto modo yo siento que ni todas las cartas son tan negativas, las aparentes, ni todas las positivas necesariamente pueden estar en positivo, ¿no? Porque todas, si nos vamos a la polaridad opuesta, a la otra cara de la moneda, ¿no? La carta del sol, por ejemplo, que es una de las cartas más positivas del tarot, pues si está en baja vibración, si aparece invertida, pues puede ser una persona que tenga un ego desorbitado, por ejemplo, ¿no? Es decir, se va a la polaridad opuesta de tener un ego sano o una autoestima sana, ahí está la polaridad opuesta. Un poquito así. Yo de todas formas lo voy a explicar de las dos maneras y tú te quedas con la que más te convenga. No lo voy a hacer de manera complicada porque yo creo que voy a profundizar en las cartas lo suficiente. Cuando hablo de profundizar, yo siento, como te he dicho antes, yo me gustaría que tú conectaras con la carta a tu manera. Voy a profundizar mucho en cada carta. Por supuesto, la voy a escribir, voy a hablar de simbología. Pero más que decirte, significa esto, esto y esto, memorízatelo, esto no me gusta así. Por supuesto que voy a decir, por supuesto que voy a decir los diferentes significados que pueda tener, pero me gustaría que te quedaras con la esencia principal, porque las cartas tienen diferentes significados, pero si os dais cuenta, todos estos significados pues realmente son muy parecidos, sinónimos, entran dentro de como un grupo semántico, ¿no? Por decirlo así. Entonces yo me gustaría que te quedaras con la esencia, porque una vez que te quedas con la esencia, pues ya tú mismo, tú misma te vas dando cuenta que en una lectura te viene dentro de ese grupo semántico una palabra o te pueda venir otra. La sintaxis, cómo van las cartas ordenadas, es algo que te voy a explicar, ¿no? Cuando te he dicho antes que una palabra puede ser una frase, un, una, un nombre, un sustantivo, ¿no? O puede ser un verbo. Cuando puede ser una palabra, puede ser un sustantivo, una persona, algo, ¿no? O puede ser una acción, ¿qué hace, ¿no? Puede ser, y a veces cuando al principio sobre todo dices, a ver, ¿qué palabra, o sea, perdón, qué carta aspecta a qué carta es la que va delante, qué carta es la de detrás? Esto es lo que llamamos sintaxis. Esto se practica también con la intuición, pero esto no es tan complicado, no es tan complicado, ¿vale? Pero ya lo iremos viendo, ya lo iremos viendo. Bueno, a ver qué más cositas. El tarot tiene mucho, por supuesto, es muy importante. Vamos a tratar temas, son fuentes de las que el tarot, de alguna forma, que ayudan a crecer el tarot, de las que el tarot se informa, ¿no? Por supuesto, astrología, importantísima, importantísima la astrología, ¿no? La cábala, la numerología, filosofía, tiene mucho de psicología también. En aquella época cuando se hizo no existía la psicología como ciencia, ¿no? Pero tiene mucho de... Y luego, algo muy bonito, ¿no? Si tú eres de una determinada manera, de un perfil, pues probablemente, me da igual si eres médico, doctor, doctora, cocinero, deportista, todo lo que has aprendido también lo vas a encontrar ahí y vas a hacer esa amalgama, esa fusión y vas a sentir que todo lo que has aprendido y no hablo solo de experiencia, los conocimientos que hayas aprendido en aquello que tú hayas estudiado o no, si eres mecánico, me da igual, o sea, lo que tú hayas aprendido lo vas a encontrar aquí. Esta es la magia del tarot, que tú te puedes funcionar con el tarot de tu determinada manera y yo te voy a enseñar, como te he dicho antes, cómo lo hago yo. Tú lo puedes hacer de otra manera, porque obviamente tú no eres yo, no tienes ni mis vivencias de vida, es imposible, ¿no? Que tengas exactamente lo mismo que yo en todo. Entonces, todo lo que tú sientas que te aporta o que tú puedas aportar, bienvenido es, bienvenido es. Entonces digo, en mi caso, por ejemplo, yo estudié ciencia política y sociología, por supuesto, todo lo que he estudiado de historia, de política, de derecho, de sociología social, de antropología, de filosofía, de teosofía, psicología social, más otras cosas que también he leído, de literatura, porque me gustaba a mí muchísimo leer, de cuentos, yo veo en los cuentos mucha filosofía, novelas, o sea, todo lo que pues yo lo veo aquí y yo lo transmito aquí y me ayuda a informar las cartas,
pero igual tú te has dedicado a otras cosas y has visto otras cosas y lo ves aquí igualmente. No significa ni que sea mejor ni que sea peor. Entonces, ¿de qué emana el tarot? Pues yo te voy a enseñar, claro, mi perspectiva, y no es por hablarte de mí, pero obviamente mi perspectiva va a ser muy sociológica, muy antropológica. ¿Por qué? Pues porque es un poco mi perfil. Si tú tienes tu perfil, yo te aporto lo mío, y tú, tarde o temprano, pues acabarás aportando lo tuyo. Y será maravilloso, será maravilloso. Bueno, voy a seguir. ¿Para qué sirve el tarot? A todo esto, importante, ¿para qué sirve el tarot? Pues es para mí una herramienta, una manera de conectar con tu intuición. Conectar con aquello que tú ya sabes. ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta conectar con la intuición, con nuestros dones. Todos tenemos dones. Todos tenemos dones. Otra cosa es que lo tengamos más o menos dormidos, más o menos desarrollados. Vuelvo a lo mismo. Hay personas que con más facilidad conectan con un don. Hay personas que les cuesta con un don más difícil y con otro les resulta mucho más fácil. Entonces esto es algo que es muy personal, pero todos tenemos nuestros dones. La intuición, aquello que se decía antaño que era un tema de mujeres, que los hombres eran racionales, que las mujeres eran intuitivas. Bueno, esto ha quedado atrás. La intuición está demostrada ya científicamente, podéis mirarlo. Es una manera en la que tu cerebro procesa muy rápidamente una información y lo hace tan rápido que ni te das cuenta de cómo lo hace. Y como no te das cuenta, pues de repente te viene una información y tú dices, ¿de dónde me ha salido esto? Y como no sabes de dónde te ha salido, pues muchas veces lo dejamos atrás y decimos, bueno, pues era una tontería que se me ha ocurrido. Entonces, el tarot, luego muchas veces decimos, anda, si ya lo sabía, si esto me lo había dicho mi intuición, si esto yo ya lo sabía y lo pasé por alto. El tarot te ayuda a conectar con tu intuición y con tu inconsciente, con esa parte del inconsciente, ¿no? Como diría Jung, ¿no? Con tu inconsciente y a través de tu inconsciente conectar con el inconsciente colectivo, conectar con aquello con lo que te cuesta conectar por diferentes motivos, ¿no? Es como si ante una cuestión, ante algo que te ocurre en tu vida, que para ti es como un puzzle, ¿no? Y te faltan piezas o no sabes dónde va la pieza, si va aquí o va ahí, ¿no? Pues te ayuda a conectar esas piezas. ¿Para qué? Para ver la foto. ¿Para qué? ¿Para predecir el futuro? Bueno, sí, pero no. Te explico. Si tú ves la foto con claridad, ves el margen de acción que tú puedas tener hacia una cuestión, ves esas líneas de temporalización que se pueden abrir, esas como probabilidades. Es como si haces una lectura de tarot sobre ti mismo o sobre otra persona, es como llegar y hacer una foto en un momento concreto. Es como si tú llegas a mitad de una película, y no te enteras de nada, ¿verdad? Entonces necesitas saber qué es lo que ha pasado antes, entonces ya te llegas, ves y de ahí proyectas, pues yo creo que esta película puede terminar así, así o así. O puede que estés ya segura, esto es que solo tiene una solución, esto va a terminar así. Es decir, el tarot te puede proyectar, te puede abrir varias líneas de temporalización o te puede abrir pues una sola. Hay veces que sí, que con toda seguridad te habla el tarot y te dice, mira, sí, esto va a pasar, sí o sí, te lo dice, ¿no? Pero tened en cuenta que para entender el futuro, para saber el futuro, hay que entender el presente, hay que ver el presente. ¿Por qué? Porque el presente es lo que marca el futuro y el presente viene del pasado. Por eso muchas veces en muchas lecturas hay que enterarse de lo que ha ocurrido. Porque claro, es como cuando, como te digo, ¿no? Llegas a mitad de una película y si no sabes lo que ha ocurrido, te lo tiene que explicar tu amigo o tu amiga un poco, el resumen, mira, te resume un poco. Entonces aquí ya te enteras de qué va y ya es diferente, ¿no? Entonces, ¿que el tarot puede servir para predecir el futuro? Bueno, sí, pero no. Sí, pero no. Yo siento que sí porque te marca las líneas de temporalización. En algún caso bastante exacto. Y en otro caso, pues igual te puede marcar 2 o 3 líneas de salida. Que ante una cuestión te das cuenta de que no tienes ningún margen, pues igual es bueno saberlo también. Yo aquí no puedo hacer nada. Pues igual es bueno saberlo también. O yo tengo un 10% de margen. Bueno, pues es bueno saber que tienes un 10% de margen. O igual tienes un 80%.
y no lo sabías y pensabas que tenías poco margen. Entonces, para esto es lo que yo siento que sirve el tarot, y por supuesto se pueden preguntar sobre diferentes temáticas, amor, pareja, economía, profesión, espiritualidad, un bloqueo que tengas en la familia, heridas, o sea, diferentes temáticas te ayuda de alguna forma a conectar con esa intuición, con eso que tú ya sabes, porque sabemos mucho más de lo que a veces nos damos cuenta, ¿no? Y a través de ese inconsciente tuyo, conectar con el inconsciente colectivo, porque en el fondo todos tenemos ahí, todos estamos como unidos, en el fondo todos somos en cierto modo iguales, ¿no? Como seres humanos, aunque cada uno estemos experimentando diferentes vivencias y diferentes momentos. Entonces yo siento que el tarot es una herramienta de apoyo para un momento dado cuando te sientes, no necesariamente tienes que estar perdido o perdida, pero para comprender. También para mí es una herramienta, a mí me relaja muchísimo el tarot. Yo con el tarot hay personas, sobre todo las que tenemos, personas que rumiamos mucho. Yo tengo mucha de darle vueltas, y a mí el tarot es que me relaja de una manera que es increíble, ¿no? Entonces, para mí es una forma también de meditación activa, te relaja muchísimo, aparte que es muy entretenido, aprendes mucho sobre ti mismo, sobre ti misma. Otra cuestión, ¿te puedes echar las cartas a ti mismo? Pues sí, yo creo que sí, yo lo hago. Y obviamente, al principio igual fallas porque tienes que ser como más objetivo. Dicen, es que no se puede porque no eres objetivo. Vale, pero es importante porque también aprendes a ser objetivo o objetiva contigo. Y esto es importante, ¿no? Sí que es verdad, por supuesto, y con esto se trabaja también mucho el ego, ¿eh? Se trabaja bastante mucho el ego, ¿no? Porque implica pues una honestidad, una honestidad en cuanto a las respuestas. Hay personas que no se sienten capaces, de hecho hay tarotistas que son muy buenas, hacen lecturas y siempre les gusta saber una segunda opinión. Pero es curioso, porque cuando me ha venido a mí una tarotista, y pues lo que le he dicho era lo que le salía a él o a ella. Sencillamente pues igual estaba en un momento de que dices que siempre me sale lo mismo y tal, quiero corroborar. Y efectivamente, ¿no? Entonces, y de hecho, tú vas a ser la persona más importante con la que vas a estar practicando, porque obviamente tú cuando practiques pues vas a practicar pues con amigos, amigas, familiares, etcétera. Pero ¿quién va a estar siempre ahí a mano? Pues tú. Entonces, es muy importante que empieces a practicar contiga, perdón, el lenguaje inclusivo que nos han metido, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, no me quiero dejar ninguna cuestión más, y bueno, si veo que me dejo algo, de todas formas, pues ya lo iré como diciendo. Vamos a explicar un poquito. Bueno, ya sabéis que el tarot tiene 22 arcanos mayores, 56 arcanos menores. Bueno, hay tarots que igual tienen más, que igual tienen menos. Bueno, los arcanos mayores siempre suelen ser 22. También hay que diferenciar entre tarot y oráculos. Lo que estamos aquí es un tarot, un oráculo, bueno, es parecido, te da ya la información, etcétera, vas sacando las cartas con los mensajes, es muy bonito, pero para mí me permite mucho más juego el tarot, porque jugar entre una carta y otra, cómo bailan entre ellas, cómo se comunican entre ellas, pues esto pues te lo da el tarot. Y aquí, bueno, vamos a hablar de tarot, no de oráculos en principio. Entonces son 22 arcanos mayores y 56 menores. Los 22 arcanos mayores tenemos el loco, que muchas veces hay quien dice el loco es un comienzo, un principio. Bueno, cuando veamos la carta del loco, vamos a empezar por la carta del loco. Yo preferiría empezar por la del mago, pero es verdad que la del loco sí que es un principio, pero fijaros que es el número 0, ¿vale? Imaginaos los 22 arcanos mayores como un círculo. Imaginaos que el mago es la número 1, abre ese círculo y ahí volvemos a tarot, rotal o cíclico, y el mundo cierra. Uy, perdón, las tenía ordenadas y como las he estado explicando está aquí. Y el mundo cierra ese ciclo o ese subciclo. La carta del mundo puede implicar un cierre con logro, porque en el fondo es que hemos pasado una etapa, la que sea de nuestra vida, ¿no? Entonces, en la carta del mundo está entre el mago que empieza y
la carta del mundo que cierra un ciclo. Es una carta intermedia, de hecho tiene el número 0 por algo, porque es un -1 más 1. Es decir, estoy cerrando y estoy abriendo a la vez. Por eso se llama el loco. Pero bueno, cuando veamos la carta del loco lo voy a explicar más, ¿no? Entonces, tenemos la número 1. No hace falta que os vayáis aprendiendo esto de memoria, los números, porque al final os lo vais a aprender. El mago. La suma sacerdotisa es la número 2. Emperatriz, número 3. Ahora os las voy a ir así describiendo, nombrando y ya está. Y luego, por supuesto, empezaremos con cada carta. Por supuesto, a describirla y a hablar de la carta a fondo. Emperador, número 4. Sacerdote, 5. Los enamorados, el número 6. El carro, número 7. La fuerza, número 8. No, intentad no memorizar, os vais a quedar con los números de las cartas seguramente, no hace falta hacer esfuerzo. La carta del ermitaño, número 9. Número 10, la rueda de la fortuna. Fíjate que del 1 al 10 es como hemos cerrado un ciclo, rueda de la fortuna, ¿vale? Aquí la justicia, número 11. Hay tarots donde la carta de la fuerza y la justicia tienen intercambiados, ¿vale? Que la justicia es el número 8 y la fuerza el 11, pero bueno, en este está así. El colgado, el 12. La muerte, el 13. La templanza, 14. El diablo, 15. La torre, 16. La estrella, 17. La luna, 18. El sol, 19. El juicio, 20. Y otra vez la carta del mundo, que era la que cerraba todo el ciclo, que es la número 21. ¿Cuál es la 22? Obviamente el loco. Vamos un poquito con los arcanos menores, que son 56, ¿vale? En el tarot se habla mucho de astrología, ¿vale? Entonces, y de elementos, los elementos. Entonces, hay 4 elementos, hay cuatro elementos, 4 palos, llamando como queráis. Tenemos el elemento espadas. Esto hace alusión al aire, es el elemento más rápido y aquí hablamos de los signos de aire. Los signos de aire como puedan ser Géminis, Libra y Acuario. Es la mente, representa la mente. Tenemos los bastos, para mí es la segunda energía más rápida, aunque probablemente las copas vayan antes, ¿vale? Porque lo pensamos, lo sentimos, lo hacemos, se materializa, ¿vale? Entonces, bueno, por rapidez, pues igual es más rápido el basto en cuanto empezamos a hacer acción, aunque probablemente precedan las copas. Los bastos simboliza fuego, simboliza acción, también nos habla de pasión y son los signos de fuego como Aries, Leo y Sagitario. Tenemos las copas, el agua, los sentimientos, en algunas barajas los corazones, ¿no? Entonces aquí hablamos de todo lo que es lo emocional y lo que es amor. La lectura de amor también es muy importante, ¿no? Amor no solamente, cuando digo amor no me refiero de pareja, amor con uno mismo, amor hacia la naturaleza, amor hacia el prójimo, hacia lo que sea, ¿no? El amor, ¿no? Y representa a los signos de agua como son Cáncer, Escorpio, Piscis. Y luego tenemos tierra, que es lo que ya se materializa, lo sólido, lo tangible. Esta mesa, desde que yo la pienso, espadas, hasta que yo siento que la quiero hacer, copas, hasta que yo la hago, fuego, hasta que se da, que ya la puedo tocar. Esto es tierra, es materialización. Por supuesto que es la energía más lenta. Es más lenta, ¿por qué? Porque lleva, en cierto modo, todo lo demás, todos los procesos antes, ¿no? Y representa a los signos de tierra, como son Tauro, Virgo y Capricornio. Hay 4 palos. Luego, dentro de cada palo tenemos numeradas del 1 al 10. Pues el 1 de espadas, el 2 de espadas, 3 de espadas, el 4, el 5,
el 6, esto ya lo veremos por supuesto, el 7, el 8, el 9 y el 10. Y luego a partir de ahí están lo que se llaman las cartas de la corte. Las cartas de la corte serían las sotas, los caballos o caballeros, las reinas y los reyes. Esto lo iremos viendo. En algunos tarots se sustituye la sota pues por una energía femenina, se pone una princesa de espadas y el caballo por un príncipe de espadas. Pero bueno, en principio la sota, que ya cuando hagamos, pues esto será claro ya en una segunda parte que profundizaremos más. Los bastos, pues más de lo mismo, todo se repite del 1 al 10, un ciclo completo. Aquí en los arcanos menores se ve más mucho lo que es todo lo que es numerología, se ve más que en los mayores, que también, ¿vale? Ciclo completo, del 1 al 10. Quedaros de momento que es del 1 al 10, se abre un ciclo, se llega hasta el 10 y volvemos a la carta de la corte, que sería la sota, el caballo de bastos, la reina de bastos y el rey de bastos, representando. Cuando digo que representa un signo, no significa que en una lectura, si aparece un signo, la persona o la otra persona solo tenga ese signo, o solo no puede ser otro signo, no sabemos la carta astral, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver. Y lo mismo podemos decir pues con el as de copas, 2 de copas, 3 de copas, 4 de copas, 5 de copas, y así vamos yendo, 6 de copas. Ahora la estoy pasando rápido, pero claro, ya lo haremos hasta el 10 de copas. ¿Veis? Una carta magnífica. Lo que digo, hay cartas que inspiran muchísima alegría. Y luego ya tenemos la sota, el caballo o el caballero, la reina y el rey. Y lo mismo. Y por no dejarlo, pero por no ser repetitiva, pero lo voy a hacer igual, en los oros. El as, el 2 de oros, el 3 de oros, 4 de oros, 5 de oros, 6 de oros, 7, como todos, 8, 9, 10. Esta también es una energía máxima, es un ciclo completo y tenemos la sota de oros, el caballo de oros, reina de oros y rey de oros. Y bueno, pues esta es la introducción. Espero no haberme dejado nada. De todas formas, bueno, si me dejo algo, pues ya lo iré añadiendo en otros vídeos posteriores. Y luego ya vamos, la siguiente lección, empezaremos con el loco. Un abrazo muy fuerte de todo corazón.